Pues ya estamos de nueva cuenta aquí en estas cápsulas del Instituto Mexicano de Historia del Derecho. Estamos ahora con un querido amigo y colega, el doctor Raúl Ávila Ortiz. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, estimado José Ramón Narváez. Y bueno, Raúl es muy curioso, anda en muchas ramas del derecho, ¿no? Pero un teórico reconocido, además muy interesado de los fenómenos sociales y recientemente escribió sobre las transformaciones del derecho. El concepto de transformación pues es de una gramática muy específica en las ciencias sociales y se ha utilizado en la ciencia política, en la economía, y ahora Raúl propone pues analizar estas transformaciones desde el derecho. Cuéntanos, Raúl. Gracias, sí, efectivamente, José Ramón, muchas gracias por la invitación. Sí, lo que planteamos es que así como ha habido transición, o se habla de transición demográfica, democrática, política o económica, también hay transiciones jurídicas y también hay transformaciones jurídicas. Entonces, en la transformación sí implica un cambio estructural, ¿verdad? En momentos históricos especiales en que se conjuntan o convergen una serie de factores para producir una nueva situación de fondo en las relaciones sociales, políticas y desde luego jurídicas. Entonces, lo que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo es con otros colegas, desde luego muy sincrónicamente con lo que hacen ustedes con el Instituto de Historia del Derecho, es que cada vez que hay un proceso en México, por lo menos transformador, como la independencia, la reforma o la revolución, o el que estamos ahora experimentando, que partimos de la premisa de que sí es un proceso de cambio estructural, que incluye el derecho, pues cada vez que hay una transformación política, social de estas dimensiones, también hay una transformación en la cultura jurídica, entendida esta como el conjunto no solo de valores o de ideas, sino de prácticas, ¿verdad? Que se van volviendo instituciones que modelan la forma como nos representamos el derecho y cómo lo practicamos, básicamente. Entonces, sí, esa es la primera aproximación de que las transformaciones jurídicas encajan en procesos de transformación socioeconómico y política, cultural, incluso más amplios, ¿no? Ese es el planteamiento inicial, digamos, estimado José Ramón. Perfecto. Entonces, bueno, estas transformaciones que están marcadas, ¿no? 4 concretamente, coinciden en algunos casos con movimientos sociales que terminaron en un modelo constitucional. ¿Estarían ligadas entonces estas transformaciones jurídicas y de la cultura jurídica con el cambio de un modelo constitucional? O sea, Claro. ¿está implícito? No, no, absolutamente sí. Y lo voy a poner como ejemplos, ¿no? En México, tanto ya sabemos la Constitución de Cádiz de 1812, pero también el constitucionalismo propiamente mexicano, preindependiente, o sea, el bando de Hidalgo de 1810, o la Constitución de Morelos de 1814, o la Constitución de 1824, la primera Constitución del México independiente. Claramente hay una característica que es que hay una religión de Estado, no hay laicidad, hay una religión de Estado que es la católica, y eso es crucial porque define también, digamos, la forma como se dio predominantemente el modelo educativo. Entonces, el modelo educativo en general y en particular en el derecho estuvo dominado por lo que conocemos como la escolástica, ¿no? Y, digamos, una forma de enseñar basada en Santo Tomás, con los tópicos, que era enseñar problemas con argumentos a favor, en contra y soluciones, pero dentro de el horizonte de valores propiamente cristiano-católicos. Eso es la Constitución de 1824, pero tuvo una característica muy importante. En 1824, lo que fue la Real y Pontificia Universidad de México se convirtió en Universidad de México y se cerró al cambio. No cambiaron sus planes, programas de estudios, es más, se atrincheraron allí
las clases conservadoras, promonárquicas, y no cambiaron su cultura jurídica. Fue necesario crear los institutos literarios de ciencias y artes en varias capitales de las entidades federativas, como en Oaxaca y en algunos otros lugares, para que allí se filtrara la corriente del justnaturalismo racionalista, que fue lo que estudió Benito Juárez, Porfirio Díaz, entre otros, y que permitió que entendieran que había que colocar al hombre y al ciudadano, ¿no? El ideario de la Revolución Francesa, en el centro de las instituciones políticas constitucionales. Entonces, ese cambio, los cambios, las transformaciones no son de un día para otro, ¿verdad? Sino que son procesos largos y se fueron sedimentando hasta que lograron impactar en la Constitución de 1857. Por eso es que el artículo primero de la Constitución de 1857, o sea, la reforma que separa Iglesia y Estado, religión de ciencia y de arte, coloca a los derechos del hombre, ¿no? Y del ciudadano, pues, como el centro de la justificación de las instituciones sociales. Es lo que dice el artículo primero de la Constitución del 57, y lógicamente traslada, por ejemplo, la figura del amparo ya a una institución como la Suprema Corte de Justicia, en donde ya no hay que pasar por el tribunal eclesiástico primero para luego ir al tribunal civil, ¿no? Que esa fue la reforma de Benito Juárez de la justicia, y se la encargaron a él la diseñó y después en parte él la operó. Entonces, ese es el naturalismo racionalista, que con el paso del tiempo, en la medida en que varios mexicanos se fueron a estudiar a París, ¿no? Entre ellos con Augusto Comte estudió Gavino Barreda, pues Benito Juárez le encargó un proyecto de refundación de lo que hoy llamamos la preparatoria, y pues Gavino Barreda le presentó un proyecto basado en el positivismo que comenzó a incorporar dentro del sistema educativo y jurídico mexicano el positivismo. Sabemos que esto lo consumó Justo Sierra Jr., así es, ¿no? Recuerdas, estimado Verón, que con Porfirio Díaz, pues orden y progreso hay que poner orden también en la mente, o sea que hay que pensar lógicamente. Entonces cambiaron los planes, programas de estudios, y en eso también tuvo que ver el hecho de que pues les convenía a los porfiristas asumir y implantar el positivismo, pues porque consideraban que la evidencia era muy notoria para ellos de que México ya estaba en una etapa, digamos, moderna, ¿no? No metafísica ni mitológica. Y ahora se estrellaron contra una dura realidad que fue la revolución, ¿no? Porque pues, se mostraron tan duros, tan rígidos en ese planteamiento, que también el positivismo sabemos que está emparentado con el tema de el evolucionismo, y que ahí entra en juego también el tema de la discriminación, porque las especies se van seleccionando de acuerdo con su capacidad y su poder, etcétera. Pues se quedaron fuera la mayoría de los mexicanos, ¿no? De ahí que la revolución trajera una reacción en contra del positivismo en términos de las ideas, y el Ateneo de la Juventud, ¿no? Y los 7 sabios, entre ellos no perder de vista a José Vasconcelos, el oaxaqueño José Vasconcelos, y también a Gómez Morín, fundador del PAN, que fue alumno de José Vasconcelos. Los dos fueron rectores de la UNAM, y ellos, digamos, ensayaron una reacción por el lado del humanismo, los valores, para poder contrarrestar los efectos perniciosos del positivismo. En el ámbito de la cultura jurídica, allí poco a poco también cobró un nuevo auge, digamos, el planteamiento justnaturalista, racionalista, un poquito más objetivo, digamos, dándole más valor a las normas jurídicas, pero siempre defendiendo los valores humanistas. Aquí hay un momento de inflexión durante la época del PRI, que fue cuando la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que estaba en el centro de la ciudad, se cambió a la ciudad universitaria, donde está desde entonces la Facultad de Derecho.
para la inauguración del campus trajeron a Hans Kelsen, que entonces ya vivía, exacto, vivía en California y incluso había participado con la esposa de Roosevelt en el diseño de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y de la fundación de la ONU, etcétera. Y entonces él trajo la idea, pues como sabemos, del positivismo normativista, que había que crear un sistema jurídico, y eso nos ha marcado mucho, porque entre otros, por ejemplo, Guatemala, vinieron de Guatemala a ese evento, y desde entonces los guatemaltecos que hablaron con Kelsen se llevaron a su país en mente el diseño de una corte constitucional que después implantaron en Guatemala y que hasta la fecha, sí, poco conocida, es una de las cortes constitucionales kelsenianas, digamos, y más poderosas que hay en varios o en muchos países de la región. Entonces, esta impronta de Kelsen también se combinó con la llegada de los transterrados españoles que vinieron huyendo del régimen de Francisco Franco a México, entre otros Niceto Alcalá y Zamora, Recasén Siches, Rafael de Pina, y ellos fundaron el posgrado de Derecho de la UNAM en 1950-51. El rector de la UNAM tuvo que hacer doctores a la vista porque pues, no había suficientes profesores, pero habría grandes abogados, y ahí estudiaron, entre otros, Héctor Fixamudio. Entonces, de ahí venimos de una tradición positivista, normativista, que trató de establecer un sistema jurídico porque las leyes estaban dispersas, y lo logramos. Yo creo que fue una historia de éxito para esos efectos. Sí, en ese momento le fue sincrónico al PRI, ¿no? Y el partido hegemónico, porque pues no había que discutir los valores subyacentes, ni los derechos, ni los principios, sino la doctrina revolucionaria que se convertía en norma jurídica, y lo que la mayoría decidía, pues era la ley, ¿no? Y era la Constitución. Entonces, pues considerando así, pues fue un éxito porque acompañó al proceso del PRI clásico en los años 50, 60, 70, hasta que comenzó a darse la transición democrática. Yo creo que hay dos caras de la cuarta transformación. Una, primer planteamiento, como ha ocurrido en las otras tres transformaciones, independencia, reforma y revolución, en donde hay un primer impulso modernizador, como fueron las reformas borbónicas que dieron lugar después a la independencia. ¿No? Sí, ¿no? Así como tecnocráticas, más modernizantes, y que también, digamos, que presionan mucho la estructura social y las relaciones políticas, económicas, y se va gestando el movimiento dialéctico de la antítesis. Yo creo que lo que estamos viendo en México, la cuarta transformación, es el momento de la antítesis frente a la tesis que planteó en su momento el salinato, básicamente, ¿no? Y lo que llamamos el neoliberalismo económico. Mi perspectiva puede ser ahistórica, le pueden faltar elementos, luego lo estamos estudiando, José Ramón, es que el neoconstitucionalismo no que haya sido parte del neoliberalismo, sino que concurrió en su momento, tú también lo has coincidieron, ¿no? En el tiempo con sus dos grandes vertientes, el garantismo tipo Ferraioli y el principialismo tipo Dworkin, Alexi y otros más. Ahora, que lo hemos tropicalizado, sí, pues lo hemos tropicalizado. Ya sabemos cómo en materia electoral, sobre todo, pues una vanguardia también ha dicho, oye, aquí lo podemos tropicalizar, el principialismo jurídico electoral, y le damos un sentido no tan subjetivo, sino más objetivo, digamos, también se vale, ¿no? Pero yo lo que creo es que la antítesis ante este planteamiento neoconstitucional, en el mejor de los sentidos, o constitucional contemporáneo liberal y socialdemócrata, es este movimiento de los estudios críticos, de recuperar no solamente los planteamientos, por ejemplo, del constitucionalismo popular o el nuevo constitucionalismo latinoamericano que engranó en Bolivia, en Ecuador o incluso en Venezuela con un tema socialista, sino que, José Ramón, aquí, nuestras propias tradiciones. O sea,
aquí que tenemos una coincidencia de tú y yo, me parece muy fuerte, es decir, necesitamos quitarnos este chip, ¿no? Este condicionamiento mental, cultural, para ver más de cerca nuestras propias tradiciones y prácticas que van, por ejemplo, del comunalismo. En Oaxaca, en la Sierra Juárez, hay toda una tradición y ya lo están teorizando, ¿no? Los intelectuales zapotecas, y creo que ahí hay muchos elementos que nos pueden ayudar para lo que Boaventura de Santos llama la ecología de saberes. O sea, no excluir esos saberes, han estado excluidos, hay que subirlos, ¿no? Al diálogo de la mesa central. José Ramón, aquí me detengo porque ya hablé mucho, pero espero que haya sido gráfico, útil. No, súper útil porque hiciste un recorrido además en tiempo récord. Yo te agradezco mucho y queda clarísimo, ¿no? Esto de las transformaciones de la cultura jurídica, una en ciernes y que necesariamente se requiere perspectiva histórica. Eso es lo que está faltando quizá, y qué bueno que tú lo estás apuntando. Muchas gracias, Raúl, por tu tiempo. Te deseamos mucho éxito en tus investigaciones, que te sigan en tus redes, que vean tus publicaciones. Tienes justo ahí la triada de Oaxaca, ¿no? Que son unas, ¿no? O sea, bueno, por decir algo, pero qué bueno, claro, Raúl, que estás en estos temas de la historia. Te felicitamos. ¿Cómo no? Muchas gracias, Ramón. Siempre es un gran gusto verte y conversar contigo, y seguimos trabajando en esa línea, en esa ruta. A la próxima. Sí, muy gentil. Muchas gracias. Hasta pronto.